Pues buenas noches. Vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis, la revelación o correr el velo, eso significa Apocalipsis. Estamos por iniciar el capítulo 11 y hay algo interesante que nosotros podemos ver en este libro tan impresionante que en realidad no sigue un orden cronológico, o sea, no va así como que desarrollándose capítulo por capítulo y en ese orden se van dando las cosas, no, hay una mezcla interesante, ¿verdad? De así como esas películas que comienzan con una escena del final, sí les ha tocado, ¿verdad? Apocalipsis es algo parecido así más o menos. A mí se me figura más bien como una especie como de rompecabezas profético que se va armando poco a poco y que Dios nos va, así como cuando vamos armando un rompecabezas y ya cuando nos falta unas pocas piezas, ya como que vislumbramos la figura que está detrás, escondida, ¿verdad? Que estamos descubriendo que estaba escondida en el rompecabezas que estamos armando. Entonces, pues aquí estamos en el capítulo 11, el capítulo 10 y 11 son como una inserción en medio de las trompetas, ¿verdad? Y vamos a comenzar con el versículo 1, vamos a ver hasta cuándo podemos abarcar, vamos a leer hasta el versículo 8, no, o 9, ok, vamos a ver hasta el 9. Le voy a leer, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre de ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Qué tremendo. Bueno, comienza el apóstol Juan escribiendo, ¿verdad? Esta parte de la visión. Dice que les fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se le dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Bueno, aquí podemos sacar 2 enseñanzas importantes, ¿verdad?, que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, la primera enseñanza
es que Dios es el Dios de los resultados. A Juan le dice, ¿sabes qué? Toma una caña que era una medida para medir, ¿verdad? Y mide el templo. Yo recuerdo en una ocasión, cuando yo estaba leyendo ahí en Crónicas las medidas que Dios le dio a Salomón para construir el templo. Si usted lee ahí esa parte en Crónicas y en otras partes del Antiguo Testamento, usted se da cuenta que Dios le da detalles a Salomón, detallitos de las ventanas, corcheas que tenía que hacer en el piso, en las molduras, todo lo que tenía que hacer, Dios se lo ordena a Salomón. Yo recuerdo que estaba leyendo y se me hizo un poco exagerado, y yo recuerdo que oré y le dije a Dios, Señor, ¿por qué cosas tan pequeñas, verdad? Y quiero decirles que Dios me contestó y me dijo, ¿sabes qué? Yo soy el Dios de los detalles. Yo soy el Dios que se fija tanto en las cosas grandes como en las cosas pequeñas. Y se me hace interesante que Dios observa todo lo que tú y yo hacemos, aun cuando para nosotros pasa desapercibido, ¿verdad? Si nosotros vemos, por ejemplo, lo hemos visto en alguna ocasión, en el libro de Nehemías, capítulo 3, versículo 20, ahí pone Nehemías lleva un registro del trabajo. Miren, los judíos son el pueblo del libro y ellos son muy organizados, muy ordenados, llevan sus genealogías, llevan sus anotaciones de todas las cosas que hacen, y en este caso, ahí vemos que usted ve que se anotó lo que hizo cada persona. Llegaron a reconstruir el muro de Jerusalén y Nehemías se toma el tiempo para anotar quiénes hicieron qué cosa, qué familia hizo tal cosa. Y ahí dice, después de él, o sea, después de otra familia, si leemos el 19, por ejemplo, un poquito antes, junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Misma, otro tramo frente a la subida de la armería en la esquina. O sea, y así anota, pero vea lo que dice el versículo 20. Después de él, de este gobernador, dice, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor. Eso está bien padre. Restauró otro tramo. O sea, Dios se fijó en el corazón de este hombre lo que hizo. Lo hizo para él. Usted puede hacer algo para Dios y lo puede hacer de mala gana o porque no le queda otra. Pero Dios se fija en el corazón, en la actitud que nosotros tenemos, aún las cosas pequeñas. Pareciera que en un lugar desolado solamente nadie se dio cuenta, ¿verdad? Pero Nehemías anotó y Dios observó el corazón. Entonces, fíjese, aquí es interesante que cuando Dios le dice a Juan en el capítulo 11, fíjate, le dice en el versículo 1, levántate, 11:1, y mide el templo de Dios y el altar, ¿y a quiénes? Y a los que adoran en él. O sea, ¿cómo adoramos a Dios? Usted puede venir aquí, ¿verdad? Y estar así, o estar agradecido con Dios. Dios se fija. Dice, anota, ¿cómo va a medir? Pues Dios es el que mide el corazón, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Dios se fija en esto. Esa es una enseñanza. La otra enseñanza que nosotros podemos ver ahí es que Dios le dice que mide el templo, ¿verdad? Y aquí habla de un templo literal, ¿ok? Ahora, quiero que veamos algunos detalles interesantes que podemos resaltar aquí. Es que cuando Dios le dice al apóstol Juan, mide el templo, hay un trasfondo en esto. Mire, el primer templo que se construyó para adoración a Dios, lo construyó Salomón. Fue el primer templo que nosotros vemos cuando se empezó a construir. Los detalles están ahí en Crónicas, ¿verdad? Y este fue destruido por los babilonios siglos después. El segundo templo
lo construye en el tiempo de Nehemías y Esdras y Nehemías, ¿ok? Por Zorobabel, ¿ok? Entonces, ya cuando va avanzado el tiempo, en el tiempo casi del Señor Jesús, Herodes, el tetrarca, lo remodela y es llamado el templo de Herodes, ese mismo que construyó Zorobabel en el tiempo de Esdras y Nehemías. Existía, fue el que estaba cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, ¿verdad? Este es el templo que estaba vigente, por así decirlo, que estaba construido. Y Herodes lo embelleció, ¿verdad? Este templo permaneció hasta el año 70 después de Cristo, ¿ok? Pero fíjese, nosotros podemos ver en Mateo 24:1, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba con sus discípulos, dice que salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Miren, los discípulos de Jesús eran de Galilea, una región más pobre y más apartada, y ellos eran así como que medios pueblerinos, pues, ¿verdad? Y estando en Jerusalén, era más cosmopolita, y ellos se deslumbraron por la belleza. Es como si a una persona que nunca ha ido a un lugar grande lo llevas a Manhattan, ¿verdad? A Nueva York, y ve los edificios y dice, wow, qué montón de concreto, ¿verdad? Unas cosotas grandísimas. Los discípulos, como eran de un lugar muy más sencillo, al ver el templo de Herodes, se admiraron. Y ellos le dicen, mira Jesús, está bien chido, ¿verdad? Está bien bonito el edificio. Y Jesús les dice lo siguiente, mire muchachos, no es por echarles a perder la fiesta, pero dice, ¿ven todo lo que esto? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Ok? Ahora, cuando Juan escribe el Apocalipsis, más o menos corría el año aproximadamente, de hecho fue el último que se escribió, el último libro se escribió en el año 90 aproximadamente después de Cristo. Cuando Juan escribe el libro, en el año 70, o sea, 20 años antes, el general romano Tito había destruido el templo. Había llegado a Jerusalén y destruido la ciudad y destruido el templo. Y sabe que, como ellos sabían que ellos adoraban el templo, en primer lugar, y en segundo lugar sabía que tenían muchos tesoros escondidos, tenía muchos engastes de oro el templo. Pulverizaron el templo, lo hicieron pedazos para llevarse el oro y para darles en la torre a los judíos también. Entonces literalmente, bueno, piedra sobre piedra no habla de piedras así, sino habla de bloques, ¿verdad? No dejaron un bloque sobre otro bloque, eran bloques grandes, pero todos los destruyeron los romanos. Entonces volvemos a Juan, cuando Juan está escribiendo, 90 años, a los 90 años después de Cristo, ya no había templo. ¿Sí, no se me perdieron? ¿Sí quedó claro? ¿El templo en qué tiempo lo destruyeron? En el 70. Juan escribe el Apocalipsis en el 90. Entonces, fíjese, algo interesante también. A partir de esa fecha, los judíos en el año 70, cuando destruyen el templo y llegan y hay una persecución tremenda sobre los judíos salen de Jerusalén y abandonan la ciudad. Abandonan su tierra y se empiezan a dispersar por todo el mundo. Esa fue la primera inmigración de judíos que hubo masiva. Jerusalén se quedó desolada. No había gente en Jerusalén. Los judíos empezaron a establecer pues en todos los lugares ahí más o menos cercanos, ¿verdad? Polonia, Alemania, Rusia,
Egipto, Grecia, se empezaron a diseminar por todos lados, ¿verdad? Y más tarde, pues obviamente, mucho más tarde después en Estados Unidos. Y Israel, la tierra de Israel, Jerusalén, pasó a manos de los árabes. Ellos inmediatamente, ni tardos ni perezosos, se quedaron con la población, el lugar, con el territorio de Israel, ¿verdad? Y ellos empezaron a poblar, y por casi 2000 años estuvo en posesión de los árabes la tierra de Israel. Y eso es algo verdadero, como decíamos la vez pasada, misterioso y milagroso, ¿no? Como un pueblo como Israel, que se riega por todo el mundo y no pierden su identidad de pueblo, siguen siendo el pueblo de Israel. Eso no le ha sucedido a ninguna nación de la tierra. Y sabe que cuando ellos no estuvieron en Israel, usted puede ver imágenes incluso videos, películas en YouTube y muchas cosas, ¿verdad?, que puede uno en internet. Uno puede ver que es un desierto. Eran desiertos ahí. O sea, no producía nada la tierra. Estaba totalmente desolada. No había producción, no había economía. Era algo terrible, ¿verdad? Y es interesante que cuando llega en 1948, que por intermedio de Inglaterra, Israel vuelve a recobrar la tierra y se vuelve a constituir como una nación libre y soberana. Entonces milagrosamente llegan otra vez. Es bien interesante, estaba leyendo la historia, un poquito de la historia de los judíos, y sufrieron un montón los primeros. Fíjese, llegaron aproximadamente 800, después como a los 2 años, 850,000 judíos a un lugar desértico, y sufrieron cosas tremendas, pero se convirtieron en una de las potencias más grandes del mundo. ¿En cuánto tiempo? De 1950 a la fecha, en 70 años, son una potencia impresionante en agricultura, en tecnología, ¿verdad? Impresionante. Esto es un milagro y afirma toda la profecía que Dios le había dado a Israel, ¿verdad? Entonces es algo verdaderamente sorprendente. Entonces fíjese, volvamos otra vez a la visión del apóstol Juan. Juan está escribiendo y él tiene todo esto en mente. No hay templo en Jerusalén, los judíos ya se fueron. Entonces la visión de este templo que Dios le da es la visión del futuro templo que se va a construir en Israel, ¿verdad? Nosotros vemos que esta visión de este templo, creemos que se va a construir en el último periodo antes de que termine la era cristiana. O sea, ¿se acuerda que vimos la semana pasada lo de las 70 semanas de Daniel? Y esto se conoce como la última semana de Daniel, o la semana 70, perdón. La semana 70, porque eran 69 semanas, y la última semana es el tiempo que va a durar la tribulación en la tierra. Entonces, esta última semana de Daniel, que son una semana de años, o sea, son 7 años, que va a durar el periodo de la tribulación, en ese tiempo se va a construir el nuevo templo de Jerusalén, ¿verdad? Actualmente, del templo de Herodes, que fue el templo que destruyeron los romanos, solamente quedó un muro del templo, o sea, como de la barra, del perímetro del templo, solamente quedó un muro. Y es el que los judíos ahorita lo conocen como el muro de los lamentos.
¿verdad? Hay judíos ahí todo el día, lo han visto en internet, ¿verdad? O algunos ya hemos tenido la bendición de estar ahí, ¿verdad? Es un lugar donde actualmente los judíos van a orar, se reúnen ahí de día y de noche, y en las ranuras de los ladrillos del muro, ellos escriben sus papelitos con oraciones, con lamentos, pidiéndole a Dios que les permita volver a construir su templo. Entonces es bien interesante, ¿verdad? Porque ellos todavía siguen con esa idea que Dios habita en un templo. Por eso anhelan la construcción de un nuevo templo, un tercer templo. Hay una parte ahí al lado del muro de los lamentos, es como una biblioteca que usted puede, todo eso, mire, usted le paso el tip. De hecho, hay unas, usted puede buscarlo en internet, hay cámaras en vivo, 24 horas al día en Israel. Se me fue el rollo aquí en el teléfono del internet, déjame ver, pero aquí está la cámara en vivo. Si alguien lo puede buscar, ¿verdad? Su celular, usted puede ver ahí, ese es el muro de los lamentos y medio lo alcanza a ver, ¿verdad? Y se ve el movimiento ahí. A un ladito del muro hay una parte donde usted puede entrar, es como una sección como biblioteca, se me figura así. ¿Mande? Ah, sí, una foto ahí. Estamos en el muro de los lamentos, estoy yo, está el pastor Joás y el pastor Jorge. Estamos ahí poniendo nuestros papelitos, ¿verdad? Y ya nos concedió el templo aquí el Señor, aquí en Ixtlahuacán. Entonces, hay una parte que excavaron y se ven los cimientos de lo que era el anterior templo, ¿verdad? Usted es como un vidrio nomás para que usted pueda ver, porque es lo único que quedó, ¿verdad? Los cimientos del templo anterior. Ahora, fíjese, es interesante lo que nos está diciendo aquí el Apocalipsis en el versículo 2. Vamos a Apocalipsis 11:2. Y Dios le dice a Juan, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Es interesante que habla que 42 meses es, ¿cuánto es? A ver, matemáticos, 3 años y medio. Recuerde que a media semana de la última semana de Daniel, ¿verdad? El anticristo rompe el pacto y es cuando comienza la gran tribulación o la ira de Dios, también se conoce. Ese último periodo en la tierra donde va a desatarse todos los juicios de Dios, se le conoce también como la ira de Dios. Va a ser un tiempo bien tremendo, ¿verdad? Ok, y aquí está diciendo que el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, le da orden que no lo mida, porque fue entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora, fíjese, es interesante que cuando los judíos salieron, porque ellos en el año 70 fueron perseguidos y se dispersaron por todo el mundo, quedó la tierra en posesión de los árabes, los musulmanes. Ellos construyeron la cúpula de roca o la mezquita de Omar, que es lo que se ve. Si usted ve una foto en el internet de Jerusalén, usted va a ver el muro de los lamentos y va a ver ese templote con el domo dorado, ¿verdad? Ahora fíjese, cuando Zorobabel reconstruyó el templo, lo reconstruyó a un lado de ese templo, de la cúpula de roca. Y el deseo de los judíos, o sea, el segundo templo, perdón, el primer templo de Salomón fue construido a un ladito de la cúpula de roca. Y sabe que
el patio o la parte trasera del primer templo de Salomón era exactamente en donde está la cúpula de roca. Entonces, para que se pudiera construir nuevamente el templo, el nuevo templo de los judíos, se tendría que hacer en ese lugar. Los judíos lo quieren construir en ese lugar exactamente pegado a la cúpula de roca. Imagínense nada más, es como los templos que construyeron aquí en Chapala, que se le construyó uno al lado de otro, pegadito. Cosa que para los árabes sería una ofensa, porque sería la parte de atrás, la cúpula de roca. ¿Sí la están captando? ¿Sí o no? O sea, si ellos vuelven a construir el nuevo templo, donde lo construyó Salomón originalmente, la parte trasera del templo quedaría donde tienen los árabes la cúpula de roca o la mezquita de Omar. Y dice aquí, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Dice, no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Ahora, nosotros creemos que esa concesión para que Israel pueda construir nuevamente el templo va a ser una negociación de parte del anticristo con Israel y con los árabes en el tiempo de la gran tribulación. Miren, hay muchos líderes que se levantan en medios de crisis y se levantan como héroes, ¿verdad? Por ejemplo, Hitler, varios líderes mundiales que se han levantado. Hitler agarró a Alemania cuando estaba tronada, ¿verdad? Y la convirtió en una potencia económica, pero también le implantó su filosofía. Eso mismo va a pasar en el tiempo cuando el anticristo se levante, porque el anticristo va a ser un líder político, pero también un líder espiritual, religioso, ¿me entiende? Y él va a hacer concesiones ahí con Israel, y lo vamos a ir viendo poco a poco, y va a hacer esa concesión para que los judíos vuelvan otra vez a construir su templo, y la parte de atrás sea el lugar donde aquí nos está describiendo el versículo 2. Se consideran gentiles porque no son del pueblo de Dios. Se consideran gentiles porque no son nacidos de nuevo y no son judíos de raza, ¿verdad? Entonces, ok, entonces ahí quedamos, ¿no? Ese es el templo que está recibiendo en visión Juan, la construcción de ese nuevo lugar en donde originalmente Salomón había puesto el templo, porque el segundo templo, el de Zorobabel, lo construyeron separado, no lo construyeron en el mismo lugar, y ese es el deseo que ellos tienen, ¿verdad? Volverlo a hacer. Y dice ahí, el 2, al final del versículo 2 dice, y ellos, o sea los gentiles, hollarán, dice, la ciudad santa, Jerusalén, 42 meses. Esa palabra hollar quiere decir pisar una superficie o maltratar o profanar un lugar. O sea, ellos van a estar profanando ese lugar, dice, porque no tienen el agrado de Dios. O sea, no tienen la bendición de Dios. ¿Ok? Entonces, dice que van a estar en la ciudad santa. Ahora, fíjense, es interesante que aquí es llamada Ciudad Santa Jerusalén. Más adelante vamos a ver cómo es llamada de otra forma. Porque así como Jerusalén fue una ciudad hermosa donde el Señor Jesús caminó y donde fue crucificado el Señor, también es una ciudad conocida como una prostituta religiosa. Si usted va a Jerusalén se da cuenta que la idolatría en Jerusalén es extrema, es desbordante. La idolatría en Israel es increíblemente grande, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante cómo se le llama a esta misma ciudad. Ok, en medio de ese tiempo, cuando se
se vaya a construir el tercer templo, versículo 3, dice el Señor, y daré a mis 2 testigos que profeticen. Dice la palabra que en este tiempo de caos mundial, de crisis mundial, porque va a ser una crisis a nivel mundial, lo que se va a venir en ese tiempo de la gran tribulación, Dios va a levantar a 2 testigos que profeticen. Y van a profetizar 1260 días. Ahora es interesante que en el versículo 2 dice que van a profetizar, que los gentiles van a hollar la ciudad santa 42 meses. Y si usted divide 1260 días, los divide entre 30, ¿sabe cuánto le va a dar? 42 meses. Pero Dios así lo puso, ¿verdad? Pero es que yo creo que aquí quería que supiéramos que eran 1270 días, ni un día más. Porque las cuentas de Dios son exactas, ¿me entiende? Es lo mismo, si usted lo saca la cuenta se va a dar cuenta que son 42 meses, pero acá lo puso por días, ¿me entiende? Y dice que estos 2 testigos se van a levantar a profetizar. Ahora, un profeta en el Antiguo Testamento y ahora en nuestro tiempo, un profeta es uno que habla en nombre de Dios. Salud. Es uno que habla en nombre de Dios. Estos 2 testigos que se van a levantar van a ser 2 evangelistas súper poderosos. Hombres llenos del poder de Dios que se van a levantar en este tiempo de la gran tribulación y se van a poner a profetizar. O sea, van a llevar un mensaje de salvación de parte de Dios. Van a ser 2 súper evangelistas. Van a ser 2 hombres llenos del poder de Dios que se van a levantar y van a empezar principalmente a Israel y también a los gentiles. Y dice que lo van a hacer vestidos de silicio. El silicio era una tela gruesa y áspera que se ponían como una costumbre los judíos. Haga de cuenta que es como un costal de café. Así, de ese como, creo que se llama yute, ¿no? Usted se lo pone y le pica, ¿verdad? Es una tela que representa dolor, sufrimiento y luto. Cuando los judíos estaban pasando por algún tiempo de dolor, se ponían ese vestido de silicio para decirle a la gente, ¿sabes qué? Estoy pasando un tiempo de extremo dolor y quiero manifestarlo, ¿verdad? Ellos estarán de luto debido a los tiempos dramáticos que van a estar sucediendo en ese tiempo. Porque como dice Mateo 24, porque entonces habrá gran tribulación, como no hubo nunca ni la habrá después que existe en la tierra. Va a ser un tiempo, amados, verdaderamente catastrófico. Mire, yo creo que la gente va a poder observar cosas sobrenaturales con sus ojos naturales, porque van a empezar a caer meteoritos, va a haber terremotos, va a haber huracanes, maremotos, o sea, cosas verdaderamente terribles, ¿verdad? Va a haber manifestaciones impresionantes y la gente va a sufrir, fíjese, lo sobrenatural con una capacidad natural. No sé si me expliqué. O sea, va a ser algo verdaderamente muy fuerte para la gente. Van a poder observar esto, ¿verdad? Y entonces vamos a poder ver que todo esto se va a ir manifestando en este tiempo. Y dice que, versículo 4, dice, estos testigos son los 2 olivos,
y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aquí podemos ver en Zacarías 4:11, hay una figura muy parecida a esto. Zacarías 4:11. Hablé más y le dije qué significan estos dos olivos a la derecha del candelero y a su izquierda. ¿Qué sigue? Hablé aún de nuevo y le dije qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro. ¿Ok? Son 4:11. A ver el que sigue. El 2 del 13. Bueno, está bien así. Ok, estos dos testigos son comparados con dos olivos y dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Mire, los olivos en la Biblia representan el aceite, salud. Representan el aceite, ¿verdad? Que es la presencia del Espíritu Santo y es lo que se le ponía a las lámparas o a los candeleros para que pudieran alumbrar, para que soltaran la luz, ¿verdad? Y los candeleros eran obviamente lo que se usaba para iluminar un lugar. ¿Ok? Entonces aquí nosotros podemos decir, ¿verdad? Que esto representa, el aceite representa, el olivo, perdón, representa el aceite del Espíritu y el candelero representa el testimonio de Dios que estos hombres van a estar dando en medio de toda la oscuridad que hay en la tierra. El candelero representa en Apocalipsis, nosotros lo podemos en Apocalipsis 2:5, cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso que si ellos no se arrepentían de su pecado o la falta que él veía en ellos, que era el haber dejado su primer amor, dice ahí, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Dice la palabra de Dios que Dios no enciende una luz o un candelero y lo pone debajo de un mueble, sino lo pone en la parte de arriba para que alumbre. Y aquí en esta parte de Apocalipsis 2:5, el candelero significa el testimonio. Esta iglesia tiene un candelero encendido. Y el aceite es la búsqueda del Espíritu Santo que nosotros tenemos. Una iglesia que pierde la luz de su candelero, ¿por qué? Porque el aceite del Espíritu no está llenando, pierde su testimonio. Nosotros tenemos que cuidar. Nosotros podemos ser una iglesia que alimenta ese candelero con el aceite del Espíritu en la búsqueda que cada uno de nosotros tenemos de Dios todos los días. Se va a alimentar y va a aumentar la luz. Si nosotros buscamos al Espíritu de Dios todos los días, el aceite que alimenta el candelero va a aumentar. La luz y el testimonio que nosotros tenemos delante de un pueblo o pueblos que están perdidos y en oscuridad, va a seguir alumbrando. Pero si nosotros no buscamos a Dios y somos una iglesia pasiva, que no somos, ¿verdad? Si fuéramos una iglesia pasiva, si fuéramos una iglesia perezosa que no busca a Dios, no va a haber aceite para que la lámpara alumbre. Y por eso Dios le dice a Éfeso, si no te arrepientes de lo que te dije que te tienes que arrepentir, dice, voy a venir y voy a quitar el testimonio. Y una iglesia sin testimonio no sirve para nada. Porque su misión es alumbrar. Estos hombres
Están ahí en medio de una oscuridad impresionante, como decíamos ahorita, como nunca había existido. Ahorita el tiempo que vivimos, a pesar que es terrible, ¿verdad? A pesar que estamos viendo cosas que antes no se veían, no se compara, pero absolutamente en nada en este tiempo en el que estos dos hombres van a estar dando testimonio. Y dice la palabra que lo leímos, ¿verdad? Que iban a estar vestidos de cilicio porque van a estar de luto, van a estar de dolor. Van a ser hombres que van a estar el tiempo que van a estar en la tierra, y su testimonio dura 3 años y medio, lo leímos ahorita, ¿verdad? Y van a tener un poder sobrenatural para poder dar testimonio y ser luz, ¿ok? Y dice ahí, versículo 5, seguimos en Apocalipsis 11:5. Si alguno quiere dañarlos, ve nomás, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de él de la misma manera. O sea, son intocables hasta que Dios permite que sean tocados, ¿verdad? Pero mientras ellos están haciendo la operación que se les mandó a hacer, mientras están dando testimonio, son intocables. ¿Por qué? Porque tienen un poder sobrenatural para defenderse, como lo tiene la iglesia ahorita. La iglesia tiene poder sobrenatural, ¿verdad? Y eso se lo da el Espíritu de Dios. Y si alguno quiere hacerles algo, dice, tienen poder para hacerles daño ellos, ¿verdad? Y deben morir. Versículo 6. Estos, fíjese, ahora aquí viene algo interesante. Hay un misterio con respecto a quiénes son estos dos testigos. Algunos dicen que es Enoc y Elías, porque no murieron, ¿verdad? Porque no murieron, o sea, a Elías se lo llevaron en una carroza y a Enoc Dios se lo llevó, ¿verdad? Ahí lo leemos en la Biblia. Esa es una postura, pero hay otra postura que son Elías y Moisés. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver aquí, por el poder que tienen, y fue lo que Elías hizo y lo que Moisés hizo también, ¿verdad? Dice aquí, versículo 6, estos, o sea, los dos testigos tienen poder, número 1, para cerrar el cielo a fin que no llueva en los días de su profecía. Y dice Santiago 5:17, Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o sea, era de carne y hueso, pues. Y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué dice? Y habla del ministerio que tenía en la tierra. ¿Se acuerdan que vino una sequía? ¿Ok? Pudo hacer eso. ¿Ok? Entonces, otro. Versículo 6, seguimos. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Nosotros vemos también en Éxodo 7:20, ¿se acuerdan? El buen Moisés, Éxodo 7:20, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y sus siervos, y todas las aguas que había del río se convirtieron en sangre. Entonces, por los milagros que ellos pudieron hacer en su ministerio terrenal, se piensa que aquí pues ellos pudieran, ya sabían el caminito, ¿verdad? Ahora no hay ninguna seguridad, no, la Biblia no lo asegura, son meras posturas. Ahora Dios puede levantar a cualquier persona y hacerla, Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con los que quiere, ¿verdad? Entonces, pues son posturas, ¿verdad? Que nosotros podemos pensar que van a ser estos dos hombres. También estos dos hombres aparecieron en Mateo 17, en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Cuando se acuerda que va Jesús con Pedro, Juan y Santiago. Mateo 17:1. Ahí van, dice, los lleva a un monte alto, versículo 2. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como luz. 3.
He aquí que aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, como que Dios los puede usar para que sean estos dos testigos, ¿verdad? Ok. Versículo 7. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia es la primera aparición que hace aquí en Apocalipsis, aquí. Este personaje que no es otro más que el mismo anticristo. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? En Apocalipsis 13 lo vamos a examinar un poquito más. Dice aquí, la bestia que sube del abismo. ¿De dónde sube? Del abismo. O sea que tiene poder satánico. ¿Se acuerdan de los escorpiones que salieron del abismo? El abismo es un pozo que está lleno de demonios, ¿verdad? Que fue abierto en el tiempo de la gran tribulación, y de ahí salieron escorpiones que volaban, ¿se acuerdan? Y eran demonios, veíamos, ¿verdad? Que el cielo se puso oscuro, ¿por qué? Por la contaminación del aire. Y eran estos espíritus que salían de ahí. Dice que sube del abismo, hará guerra contra los testigos, los vencerá y los matará. O sea, aquí vemos, se me figura así como de esas veces que uno dice, parece que Dios, que el enemigo le ganó la guerra a Dios, ¿verdad? Hay veces Dios parece que como que dice, le da chance, ¿no? Como cuando el diablo vio a Jesús que lo crucificaron, dijo, ya la hice, ¿verdad? Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que el tercer día se levanta con todo el poder y le dice, préstame las llaves de la muerte, porque ahora yo soy el que tengo autoridad sobre la muerte. Le quitó el poder al diablo, ¿verdad? Lo desarmó, que era el arma principal del diablo. Entonces, acá, ¿verdad? Dios le da chance que le metan 2 goles y se mueren los testigos y sucede algo terrible. Fíjese, nos habla de la hazaña y la maldad que va a haber en ese tiempo. Vea esto, está tremendo lo que sucede. Dice aquí que después que la bestia mata a los testigos, versículo 8, sus cadáveres los deja en la plaza grande de la ciudad. O sea, los deja al aire libre para que se descompongan en medio de la plaza en Jerusalén. Y vea cómo es llamada Jerusalén. Versículo de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces fíjese, el anticristo se mofa, y como una manera de exhibirlos, de decir, yo tengo el poder, yo tengo la fuerza, ¿verdad? Vencí a estos 2 testigos que eran tremendos. El ministerio de estos 2 testigos en el tiempo de la gran tribulación va a ser a nivel, ahora sí que internacional, va a ser muy conocido, muy resonado, pero también su muerte va a ser muy resonada. Entonces el anticristo se empieza a mofar, la bestia, y vea lo que sucede. Dice versículo 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Fíjese la maldad, la hazaña, la crueldad de la gente, el odio que tenían hacia estos hombres, ¿verdad? Por lo que estaban haciendo, que era persuadir a los hombres que se vuelvan a Dios. Versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre de ellos y se alegrarán, porque se murieron obviamente, se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Así como cuando le quieres dar testimonio a una persona que no quiere buscar a Dios, es un tormento, es un sufrir, ¿verdad? Porque le estás hablando una palabra viva y la persona se está como retorciendo, ¿verdad? 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos
el espíritu de vida dado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que sale y les dice: suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora, algo tremendo, dice, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Obviamente que eran los que estaban mofándose de los testigos, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, que aquí hay gente que va a dar gloria a Dios por el milagro que sucedió. Y esto nos habla que aún en el tiempo de la gran tribulación va a haber salvación para las personas. Aún en el tiempo de la gran tribulación, Dios va a mandar estos varones a persuadir a las gentes que se vuelvan a Dios, ¿verdad? Nosotros podemos ver ahí en el capítulo 7, versículo 9, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud que nadie podía contar. Estoy en Apocalipsis 7, 9, ya con esto terminamos. De todas las naciones, tribus y pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y los ancianos de los 4 seres vivientes se postraron delante de sus rostros, delante del trono, y adoraron a Dios. Dijeron: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre, en la sangre del Cordero. Gracias te damos, Señor. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque en todo esto nosotros vemos que tú tienes el dominio absoluto de los tiempos. Y en esta hora, Señor, queremos presentarnos delante de ti, pidiéndote, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que así como el aceite alimenta el candelero, Señor, para que alumbre, nosotros queremos alumbrar en medio de la generación que nos has puesto a vivir. Queremos que esta iglesia, Señor, sea un testimonio vivo y real a un mundo que vive en oscuridad. Gracias por tu palabra, porque nos da esperanza, Señor, que tú tienes el dominio, que aun cuando pasemos tiempos difíciles en la tierra, nosotros nos damos cuenta que la victoria está en tus manos. Gracias, Señor. En esta noche nos vamos fortalecidos y seguros porque estamos en tus manos. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios le bendiga. Salude a su vecino.